Bueno, entremos en materia. Vamos a aprender un poco sobre el séptimo mandamiento de la ley de Dios, que se trata de ser sexualmente puro y fiel. ¿Sí? Bueno, ¿será que en la iglesia podemos hablar de sexualidad? ¿Usted qué opina? ¿O nos ruborizamos un momentico? ¿Sí? O hay niños en casa, entonces tapémosle los oídos a los niños porque es que vamos a hablar de sexualidad. ¿Sí? ¿Se asustan un poco? Es necesario, si la Biblia lo enseña, qué mejor es que este lugar para aprender. Amén. Antes que a nuestros hijos les enseñen en el colegio de una manera diferente, ¿sí? No conforme a las escrituras, porque usted sabe que la ley de nuestro país se contradice. ¿Por qué se contradice? Porque condena a los pederastas y a los pedófilos, ¿sí? De los que abusan de un menor, pero le enseñan a los menores de edad a planificar. Sí, por eso digo que se contradice la ley de Colombia. Imagínense que en los colegios, en bachillerato, desde sexto, séptimo, ya le están enseñando a nuestros hijos a cómo usar un preservativo, ¿sí? Cómo usar un método anticonceptivo, pero condena a aquellos que abusan de menores. Entonces, ahí está la controversia. Bueno, entremos en materia con la palabra de Dios. Lo invito a que abra las escrituras en el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es? A ver si los corcho. ¿Sí? ¿Cuál es el primer libro? Muy difícil. Génesis capítulo 1. Desde el principio, imagínense el Señor hablando de este tema. Así que no se asuste o se aterre porque en la iglesia hablamos de sexualidad. Está en uno de sus mandamientos, el séptimo mandamiento. Recuérdelo, sexualmente puro y fiel. Dice Génesis 1:27. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer. Y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos, para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser vivo que existe en la tierra. Esa es la versión Palabra de Dios para Todos. Voy a leerla en la versión Reina Valera. Dice de la siguiente manera, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces aquí vemos en el capítulo 1 de Génesis que Dios bendijo la pareja y les mandó a que se multiplicaran, ¿sí? Y nosotros somos conscientes de cómo nos multiplicamos, ¿sí? No es telepáticamente, ¿sí? Hay una unidad allí, pero antes de esa unidad física viene ¿qué? Pues está la bendición de Dios, ¿sí? Leámoslo bien. Y mire bien cómo está en el versículo 28, dice, los bendijo Dios y les dijo fructificar. Así que primero está ¿qué? La bendición de Dios. ¿Sí? Con esto arrancamos en lo que es la sexualidad. Primero está bajo la bendición de Dios. Aquí vemos el primer matrimonio celebrado por ¿quién? Por Dios. ¿Sí? Dios le dio la bendición a Adán y a Eva para hacer ese primer matrimonio, esa institución tan maravillosa como lo es la familia. Sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Sí, eso nos lo enseñaron desde la escuela, cuando nos enseñaban ciencias sociales, ¿sí se acuerdan? Que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Y qué pasa en ese núcleo de la sociedad? Que allí vamos a aprender, amén, y también vamos a enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Cómo vamos a formarles, cómo vamos a educarles en valores, en los mandamientos, en el temor de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros entendamos que el modelo original de la familia lo constituye un hombre y una mujer, ¿sí? Bíblicamente lo vemos aquí.
y también está amparado por los derechos humanos, ¿sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Una ley terrenal, porque muchos de pronto dicen, no, es que eso ya es religiosidad, pero según la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 16, necesito que anoten esta parte, ¿sí? Porque como iglesia tenemos que tener esos argumentos para aclarar por qué nuestra postura en cuanto a nuestro núcleo familiar, que lo representa un hombre, una mujer, y si hay hijos, entonces con los hijos. Dice el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el numeral 3, dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Entonces, mire que aquí hace una aclaración de que la familia es un elemento natural, ¿sí? Y en la naturaleza vemos cómo es lo normal. Vemos a cada pareja de animales, ¿sí? El perrito con la perrita, el caballo con la yegua, o sea, todo natural, sino que el hombre es el que tergiversa las cosas, quiere hacer las cosas contra la naturaleza. Bueno, entonces, primer punto, bajo la bendición de Dios podemos procrear, ¿sí? Según dice la palabra del Señor. Y hablando de sexualidad, muchos tenían esa hipótesis de que el pecado original había sido que Adán y Eva habían tenido relaciones sexuales, ¿sí? Y aquí vemos que el Señor nos explica que no es así, que antes el Señor aprobó la sexualidad, ¿sí? Nosotros somos seres sexuales por naturaleza, no somos como los ángeles son seres asexuales, ¿sí? Cuando Dios nos transforme, nos dé ese cuerpo glorioso, entonces vamos a ser seres asexuales, pero mientras estemos aquí en la tierra somos seres sexuales y por eso tenemos que estar alerta, estar cuidándonos porque nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Y hay esa atracción natural hacia el sexo contrario, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco aquí sobre los propósitos de la sexualidad, ¿sí? Primero, el primer propósito de la sexualidad es desarrollar una unidad, ¿sí? En Génesis 2:24, voltee la página, dice la palabra del Señor, por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero a ninguno de los dos les daba pena, ¿sí? No se avergonzaban de estar desnudos. Entonces dice aquí que el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿sí? Entonces el primer propósito de la sexualidad bajo el vínculo del matrimonio es la unidad, ¿sí? Que haya esa compatibilidad, ¿sí? Usted sabe que en medio de un momento así íntimo de una pareja, hay transferencia espiritual también, no solamente conexión física, sino transferencia espiritual. Ahora que hablemos sobre los desórdenes de la sexualidad, voy a abarcar un poco más este tema. Dice el segundo punto que el propósito de la sexualidad es una unidad emocional, ¿sí? Hay personas que pueden tener una relación sexual sin amor, lo vemos. Eso es algo de todo el tiempo, de todo el lugar, de todo el mundo. Pero en el matrimonio, el sexo es una expresión del amor, ¿sí? Otro propósito de la sexualidad es la unidad espiritual. Como les decía sobre la transferencia espiritual, ya hay esa conexión espiritual. Y no sé si los que aquí son pareja, comparten vida con otra persona, ¿no les ha pasado de que se ponen de acuerdo? O sea, sin ni siquiera hablar ya están de acuerdo en muchas cosas. O si de pronto están en dificultades, pero hay esa unidad, ¿sí? Son compatibles, ya como que se ponen mejor de acuerdo en las cosas. A veces me pasa a mí que yo estoy pensando en una canción
y sin tararearla, mi esposo termina cantándola. ¿Sí? Es algo que solo Dios puede explicarnos. Bueno, otro propósito de la sexualidad, todos lo conocemos, es la procreación. Dice fructificad y multiplicaos. ¿Sí? Hay una imagen que yo saqué que es de una isla. No sé si ustedes han visto esa reflexión. De una isla donde hay una pareja homosexual y otra isla donde hay una pareja heterosexual, ¿sí? Hombre y mujer. Y hacen como la reflexión de que después de 100 años, en esta isla donde estuvo la pareja homosexual, solamente están las dos tumbas de esa pareja homosexual. Pero en la otra isla, donde estuvo la pareja heterosexual, o mujer y hombre, después de 100 años, hay una descendencia, una generación, ¿sí? Es muy lógico, ¿sí? Es muy lógico esta parte. El tercer punto del propósito de la sexualidad es el deleite, ¿sí? Así que, parejitas, esta parte es para usted. Los que son solteritos, vayan aprendiendo para cuando Dios les dé el privilegio de tener una pareja, ¿sí? De honrar a una esposa, o esperar mujer ser honrada por un esposo. Entonces vayan aprendiendo esta parte. Los que ya tienen pareja y están fallando en esta parte, así que vamos a la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Anote esos textos bíblicos para que los repase en la casita, ¿sí? Dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5, no se nieguen a entregarse el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo, para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. Pero después únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos, en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. ¿Sí? ¿Lo repetimos? Bueno, dice, no se nieguen a entregarse el uno al otro, ¿sí? A menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. Pero después únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. ¿Sí? Aquí habla el apóstol Pablo, da esa recomendación a las parejas de que no debemos negarnos porque es parte del matrimonio, ¿sí? El Señor no lo ve como un pecado, como algo malo, sino que Él se siente también honrado cuando nosotros nos deleitamos con la pareja que Él nos ha entregado, ¿sí? Y yo quiero que vayamos también al Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 5, versículo 15. Proverbios 5:15 está después del libro de los Salmos. Dice así, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes sobre las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Sí? Esa es la recomendación que nos da el sabio Salomón en este proverbio. Da dos recomendaciones. Primero, sobre la fidelidad. ¿Sí? Dice, bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Sí? Y también habla sobre alegrarse con la mujer de nuestra juventud o el hombre de nuestra juventud. Dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Sí? Ahí están las referencias bíblicas para que usted comprenda de que la sexualidad también debe
nosotros producir esa alegría, ese deleite, es algo bíblico, no es pecado, ¿sí? Es algo normal. Por si usted, mujer, está fallando en esa área, entonces después no se vaya a lamentar que por qué mi esposo me fue infiel, porque la verdad, aquí hago un paréntesis, los hombres no buscan en la calle lo que encuentran en la casa. Y también viceversa, las mujeres no buscan en la calle lo que encuentran en la casa. ¿Cierto? ¿O estoy equivocada? A ver. Claro que no es una excusa para que entonces el que tiene la situación diga, ah, no, ¿sí ve? ¿Sí ve? Entonces después no vaya a decir nada cuando yo la embarro. Ahí sí se las tiene que ver con Dios. ¿Sí? Porque sabemos que estamos hablando del séptimo mandamiento que habla sobre no adulterar. ¿Sí? Está visto como un quebrantamiento de la ley de Dios. Bueno, hasta aquí quedamos claros en cuanto a lo que es la sexualidad que le agrada a Dios. Amén. Ahora vamos a indagar un poco sobre las desviaciones sexuales. ¿Sí? Recuerde que usted es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahorita vemos que este mundo está muy sexualizado. Usted se pone a ver una novela, ya ni siquiera los horarios lo respetan. Antes había hay un letrerito que decía que esta es franja familiar, pues cuando eran programas infantiles, o aquí dice, ¿no?, que ver bajo supervisión de los padres, ¿sí? O esa programación es para mayores de tantos años, para mayores de edad. Ya ahora no respetan horario familiar, sino que vemos que abiertamente nuestros hijos, los niños, los pequeños están expuestos a estas imágenes, a estos programas, ¿sí?, que tienen un alto contenido sexual, ¿sí? Vemos que hay muchas aplicaciones ya en internet que nos han facilitado por un lado la vida, pero por otro como que están más abiertas estas situaciones, estas enseñanzas. Vemos por ejemplo Netflix, no sé si ustedes tienen Netflix en la casa, ¿sí? A veces, bueno, uno tiene que tener el control en la mano porque ahí abiertamente muestran escenas muy fuertes, ¿sí? Y recuerde que Dios dice que debemos ser como niños, que el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Así que nosotros también tenemos que ser cuidadosos con lo que vemos, porque Dios quiere que seamos puros de mente y de todo, amén. Y un niño es inocente, un niño no está pensando con malicia las cosas. Entonces tenemos que aprender de los niños esa inocencia, amén. Así que usted con el control en la mano tiene que estar ahí pendiente. Si usted tiene esa debilidad, mejor evite esos programas, ¿sí? Evite esas cosas que lo incitan a la inmoralidad. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. No puede faltar esta porción bíblica cuando hablamos de la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Usted sabe de qué porción le estoy hablando? La encontramos en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Yo sé que muchos aquí ya se han aprendido esa porción bíblica y la recitan de memoria, porque es contra lo que luchamos cada día, ¿sí? Dice aquí, leámoslo desde el versículo 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19, preste atención, dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿sí? El 20 habla sobre
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios, ¿sí? Nada inmundo va a estar en el reino de Dios. Pero mire, lo más tremendo de esta porción es que comienza con los pecados contra el cuerpo, con los pecados de inmoralidad sexual, y en ese orden va, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne, empieza con los pecados sexuales, ¿sí? Dice el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, ¿sí? Pecados contra el cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces, pues el Señor dice también en su palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Con esto no quiero decir que si de pronto estás en esta condición, el Señor te mira con desprecio, no. Sabemos que tenemos un Dios misericordioso, amén, que quiere que nosotros nos salvemos, que quiere estar con nosotros, quiere bendecirnos, quiere bendecir nuestro hogar, amén. Él es nuestro Padre y quiere lo mejor para ti. Así que si estás en esta situación, si no te has casado, Dios te ama. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios les ama? Dios nos ama, ¿sí? Pero tenemos el tiempo de esa bendición, de pedirle a Dios que bendiga nuestro hogar. A veces hay problemas, dificultades, no se nos dan las cosas y de pronto no entendemos de que le hemos abierto puertas al enemigo, a la maldición, ¿sí? Y es de esta manera que le estamos abriendo puertas al reino de las tinieblas. Por eso tenemos que cerrar puertas, porque el enemigo le gusta avergonzarnos. Él es el acusador. ¿Qué hizo con Eva? Primero la tentó, le dijo, mira, ese fruto está delicioso, eso es mentira lo que dijo Dios. ¿Cómo así que ustedes se van a morir? No, usted lo que va a pasar es que se le van a abrir los ojos y va a ser como Dios. Así que pruebe ese fruto. La tentó, ¿sí? Y después de haberla tentado, ahí sí fue y la acusó. Así hace el enemigo con nosotros, ¿sí? Nos mantiene acusando. En un ejemplo que les quiero dar, había una hermanita de otra iglesia, de donde venimos nosotros. Ella pues ama mucho al Señor, muy dedicada en la iglesia, ayuna, va a los devocionales. Pero pues su esposo no es cristiano y nunca, o sea, no ha querido casarse con ella. Entonces pues ella a pesar de eso seguía ahí clamando y orando. Y dado el caso, pues le estaba dando consejo a otra persona acerca del hogar de esa otra persona. ¿Y qué hizo esa otra persona? La hizo sentir mal porque le dijo, ¿y usted qué ejemplo me da si usted ni siquiera es casada con ese señor o con su marido? Sí, la avergonzó, pero no fue esa persona que la avergonzó, sino que fue el enemigo a través de esa persona. Entonces ella se quedó pasmada, se quedó sin palabras, ¿sí? Porque el enemigo es bueno para avergonzarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, entendamos esto, de que si Dios nos enseña esta palabra es porque quiere que nosotros tengamos su bendición. Así que usted empiece a organizar su vida y va a ver cómo florece su relación, va a ver cómo las cosas se le van a estar dando. Amén, para los que están en esta condición. Pues en nuestra ley del Estado de Colombia, usted sabe que la fornicación no la llaman así porque suena muy feo, ¿sí? ¿Usted cómo convive? Ah, no, yo estoy en fornicación, eso suena feo, ¿cierto? Entonces, lo han maquillado un poquito con la palabra, ¿cuál? Unión libre, ¿sí? Se maquilló ese estado civil porque había casados, solteros, viudos, separados. ¿Y esa cómo la vamos a llamar? Ah, que unión libre. Pero solamente esa frase suena como algo sin compromiso.
Unión libre, ¿qué quiere decir? Que en cualquier momento tengo la libertad de dejar a esa otra persona. Si las cosas no se dieron, entonces yo dejo a esta persona y busco otra persona. ¿Sí? Y a veces quedan hijos de por medio. Y la verdad que la mayoría de veces a la mujer le toca la peor parte. ¿Por qué? Porque le toca la responsabilidad de los hijos y hay hombres que con una cuota alimentaria, con eso piensan de que son padres responsables. Y tremendo porque hay hijos que necesitan ver esa figura paterna, ¿sí? Necesitan sentirse protegidos por su papá, pero ese papá se ha ausentado porque no pudo arreglar las cosas con la esposa, entonces más bien prefirió irse, ¿sí? Entonces Dios es bueno para restaurar todas estas cosas, ¿sí? No se sienta mal si usted está pasando por esta situación. Dios es nuestro restaurador, amén. Pero la voluntad del Señor es que protejamos a ese núcleo familiar, protejamos a esos hijos bajo el vínculo del matrimonio, porque ya es algo más sólido, amén. De más responsabilidad un matrimonio. Si hay un problemita, eso no quiere decir que en ese primer problema entonces yo me voy, no tengo compromiso. Uno ya la piensa, ¿cierto? Uno ya la piensa para decir, no voy a dejar el hogar, porque tiene un compromiso primeramente con Dios, con esa persona con que se casó, con su descendencia, con el Estado, ¿sí ve? Todo el compromiso que tiene, uno ya la piensa. Voy a cumplir 20 años de casada este año. Sí, me casé a los 19 años. No hay a hacer la cuenta de cuántos años tengo. ¿Sí? Entonces, pues, yo me casé sin ninguna experiencia. Llevé 2 años de noviazgo con mi esposo. Yo me acuerdo que cuando decidimos ser novios, nos presentaron allí, nos pasaron adelante los pastores de nosotros. Yo me acuerdo que los pastores no nos dejaban sentar juntos. Ellos sabían que nosotros nos gustábamos, entonces si él se sentaba al lado mío, ella, ¿qué hacía la pastora? Lo paraba delante de toda la iglesia y lo sentaba en otro lado. A ella no le importaba la vergüenza o la pena que pasáramos, pero ella hacía eso, nos separaba de silla. ¿Usted imagina que yo haga eso en este tiempo? Ay, Dios mío, yo creo que aquí me condenan. Pero eso hacían nuestros pastores, nos cuidaban mucho. Y el día que tomamos la determinación de ya formalizar nuestra relación de noviazgo, nos pasaron al frente de la iglesia y nos presentaron como novios y oraron por nosotros. Me acuerdo que el pastor nos dijo, les doy 1 año para que se casen. Y usted dirá, ¿cómo así? O sea que el pastor tuvo que determinar el tiempo de noviazgo, sino que ahí viene lo delicado de los noviazgos largos, ¿sí? El lema de la iglesia es el siguiente: amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Así funcionan mejor las cosas. Amén. Una amistad larga, por eso uno le aconseja a los jovencitos, no se novie tan rápido, ¿sí? Tenga una amistad, conozca a ese amigo, esa amiga, ¿sí? Conozca a ese otro amigo, pero que solo sean amigos. Porque ya un noviazgo, ya la persona se siente con derechos. Y usted sabe que un noviazgo mundano ya tiene todos los derechos, ¿sí? Ya piensa de que puede dominar a su novia o la novia al novio con celos, con muchas cosas, que no mires para allá, que estás mirando. Bueno, empiezan los celos terribles, porque ya en el noviazgo las personas se sienten con más derecho sobre esa otra persona, ¿sí? Entonces ese es el lema que tenemos como iglesia, yo sé que es de parte del Señor. Repítalo conmigo, ¿cómo es? Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Amén. Bueno, a nosotros nos ha funcionado. Pues vamos más o menos, ¿sí? Llevamos una amistad de 2 años, después un noviazgo de 1 año y pues con la ayuda del Señor llevamos 20 años de casados. No le digo que un matrimonio cristiano no tenga problemas, también tenemos problemas, diferencias, a veces uno se enoja con su pareja, eso es algo normal, porque son 2 cabecitas, no pensamos igual, ¿sí? Pero respetamos
a esa otra persona, si él me respeta a mí, yo lo respeto a él, porque sabemos que antes de ser cónyuges, somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hay esa ofuscación o ese enojo, más bien nos calmamos, tomamos agüita o él se va y ya después, cuando estén las cosas más calmaditas, ahí sí conversamos. En todo hogar hay diferencias, hay dificultades, pero hay ese compromiso de que nos casamos, tenemos que solucionar esto, ¿sí? Otro que de pronto esté en unión libre dirá, no, pues, si no me funcionan las cosas, podemos dejarnos para que ni sufra ella ni sufra yo y no pasa nada. Pero ya en el matrimonio ya uno la piensa, uno dice, no, tenemos que solucionar. Por las buenas tenemos que solucionar las cosas, buscar la manera, pero hay que hacer algo, ¿sí? Entonces, ¿sí ven el compromiso del matrimonio? Bueno, entonces aquí habla sobre las desviaciones sexuales. Otra referencia bíblica está en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 13. Dice así, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, ¿sí? ¿El cuerpo suyo para quién es? Para el Señor, no es para usarlo en fornicación. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la palabra del Señor, los dos serán una sola carne. Aquí viene lo delicado. Ojo pues, cuando hay esa promiscuidad o de estar con una y con otra persona, aquí viene lo que es la transferencia espiritual. ¿Sí? La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Ya vemos que la fornicación es un pecado. ¿Por qué vienen las enfermedades de transmisión sexual? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces eso es muy delicado. Mire que hay jovencitas ya de 12, 13 años sufriendo de papiloma humano. ¿Cómo se transfiere el papiloma humano? Por la fornicación, ¿sí? Entonces, lo mejor para evitar esas enfermedades de transmisión sexual, ¿cuáles son? ¿Qué es? ¿Qué es lo mejor? Los mandamientos del Señor. Este es nuestro método anticonceptivo, vea, el mejor. Amén. Porque aquí, si obedecemos la palabra de Dios, no vamos a sufrir de esas cosas. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice que el que se une con una ramera, una carne es con esa persona. Hay transferencia espiritual. ¿Usted se imagina una persona que haya tenido otra relación y que sea muy libertina y que tenga otra relación y usted no sabe qué cosas espirituales tenga esa otra persona que se le hayan transferido y a esta otra persona y después se las transfiera a usted? ¿Con cuántos chukis queda usted? Vemos el ejemplo del endemoniado gadareno. Cuando el Señor liberó al endemoniado gadareno, dice que había una legión de demonios en él. Una legión es más o menos 1000 espíritus, ¿sí? En un solo cuerpo. Tremendo. Y si hay transferencia espiritual, ¿por qué será que a veces nos parecemos mucho a nuestra pareja? En el carácter, porque hay transferencia. Lo que es él, lo tengo yo. Y lo que soy yo, lo tiene él. ¿Sí? Y si esa otra persona ha estado con otra persona, entonces se le ha transferido y después a mí. No solo se transfieren las enfermedades físicas, sino las espirituales. Entonces, por eso es muy delicada esta parte. Dice, sigamos la lectura. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid
de la fornicación. Huid. ¿Sí? Huid. ¿Quién huyó de la fornicación? José. Vemos en el libro de Génesis a José. José que fue vendido por sus hermanos, fue tratado como esclavo, fue encarcelado, ¿sí? Dice la historia de que él estaba en Egipto. O sea que él ni siquiera estaba con su pueblo para decir, no, pues aquí si yo cometo un error, entonces me van a juzgar. No, él estaba en una tierra ajena donde nadie sabía que él tenía temor de Dios. Y él podría haber pensado, Dios me abandonó, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero él no pensó así. Cuando se le dio la oportunidad de estar con la esposa de su jefe, dice que ella fue la que lo buscó, ¿sí? Pero ¿qué hizo José? Él salió corriendo, salió medio desnudo, así que esto quiere decir de que él estuvo a punto de caer con esta mujer, ¿sí? Tremendo. Él salió corriendo y después ella lo acusó de que él había querido forzarla. Por eso llegó él a la cárcel, pero Dios lo estaba mirando y después vemos la exaltación de José por haberse guardado, ¿sí? En otra porción bíblica habla sobre que debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros, ¿sí? Resistir al diablo es muy diferente a resistir la tentación, porque si usted está allí, ¿sí? Él solo o ella sola y yo solo, ¿ah? La soledad es la madre de todos los errores, ¿sí? Hay que mucho cuidado con eso. Entonces, usted no puede estar ahí, no, Señor, ayúdame, guárdame de esta tentación, yo reprendo al diablo en el nombre. No, si está allí, usted es carne. ¿Qué hablábamos al principio? Que somos seres sexuales. Usted se sienta en el bus y por accidente roza el brazo de la otra persona, usted como que se descaramucea todo, ¿cierto? Es algo normal porque somos seres sexuales, ¿sí? Entonces, aquí José huyó y la palabra nos dice huir de la fornicación, no resistir, ¿sí? No estar allí esperando caer, no. Amén. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿A quién le pertenecemos? Al Espíritu Santo de Dios. Somos templo, o sea que somos morada de Dios. Dios mora en nosotros. Amén. Por eso tenemos que cuidarnos. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Si seguimos leyendo, dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Sí? Así que con esta porción bíblica yo creo que a usted le queda claro lo que es el pecado contra el cuerpo y debemos huir. Así que jóvenes solteritos, por favor, si usted tiene su novio, su novia, lleve bien esa relación, ¿sí? Lleve bien esa relación porque cuando hay un noviazgo como al mundo le gusta, allí no hay bendición, ¿sí? Allí no hay bendición. Como les decía, ya la otra persona se siente dueña, se siente con derecho y eso es hasta falta de respeto con Dios, porque el Señor ya nos designó a la pareja que va a estar con nosotros. Y si nos enamoramos de otra persona y estamos con otra persona, estamos con alguien que es ajeno, que en un momento futuro va a ser pareja de otra persona, ¿sí? Entonces no podemos ser atrevidos y estar de tismarina, con este me quedo yo, no. Tenemos que ser guiados por el Señor. Y Dios también da señales en cuanto a la unidad conyugal, ¿sí? Como testimonio propio lo digo. Porque me acuerdo que cuando estábamos en la iglesia, pues los muchachos y las muchachas se miraban y todo, pero había eso de ayunar, de poner señales a Dios. Y yo sí que le puse señales a Dios,
Sí, tremendamente, ayunáis, Señor, si no es tu voluntad, apártalo de mí, apártalo. Yo decía así. Y él también le ponía señales a Dios y las señales se fueron dando, ¿sí? Con la aprobación de los pastores, de la iglesia, el ver que era algo tan bonito, tan especial, aún en sueños. El Señor nos mostraba que sí era su voluntad, pero nosotros no nos aceleramos, esperamos en el Señor, ¿sí? Y vemos ahora el fruto de esa paciencia, de esa espera. Pero ahora los muchachos se desesperan, ¿sí? No dejan que todo, o sea, como que todo tenga un orden. Para los jovencitos les voy a regalar este pasaje bíblico, anótelo. Y usted que es padre de familia y tiene sus hijos en esa edad del enamoramiento, léale esa porción de la palabra, está en Cantares capítulo 2, versículo 7, dice, aquí habla una esposa, dice así, mujeres de Jerusalén, júrenme por las gacelas y siervos del campo, que no molestarán ni despertarán al amor hasta que sea el momento indicado. ¿Sí? Léale esa porción a su hijo, a su hija que está con las hormonas alborotadas. ¿Sí? Léale esa porción. No despierte esas emociones antes de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se despiertan? A mí me da mucho dolor por la juventud porque está muy expuesta en este tiempo. Solamente con la música. ¿Sí? ¿Quién está enseñando sexualidad a nuestros hijos? Maluma. ¿Quién más? Yo no conozco el nombre de todos los cantantes, pero, ay Dios mío, si usted pone a leer la letra de esos cantantes, es inmunda, es horrible y enseña la sexualidad de una manera tan errada, ¿sí? De tener varias parejas a la vez. Entonces, no hay que despertar esto antes del tiempo. No deje que sus hijos vean esas imágenes sexuales. Enséñales sobre la sexualidad, sobre el género hombre, mujer, que es lo normal. ¿Sí? Enséñele cosas así. Pero no deje que él se le despierte eso antes de tiempo. ¿Sí? Cuídele su inocencia. Y también cuídelo de aquellos hombres perversos que quieran hacerle daño. Bueno, sigamos aquí con otras partes de lo que es las desviaciones sexuales ilícitas. La lujuria y la lascivia son deseos desmedidos y desenfrenados. ¿Sí? Entonces, es algo que no puede controlar la persona, que solamente piensa 24 horas en eso. Sí, esto puede llevar a la masturbación, que es la autoconsolación, eso también es abominable delante de los ojos de Dios, y también puede llevar a una violación, ¿sí? A la prostitución, a la pornografía. Bueno, otra desviación, lo que estábamos hablando al principio, la pedofilia, es la atracción hacia los niños. ¿Sí? Ustedes saben que ya ese grupo de LGTBI ya está cogiendo fuercita, pero por un ladito se está metiendo los pedófilos, porque ellos dicen que lo que ellos sienten por los niños es algo puro, es amor. En México hay una persona que es de gobierno, no sé si es concejal, pero han exhibido unas fotografías en estos días de él, cómo se refiere a su hija. Dice que es el amor de su vida y pasa fotos con ella dándole besos en la boca, con una niña como de 10 años, la trata como su mujer. Tremendo, ¿cierto? Pobre niña en brazos de este hombre. Los pederastas son los que acceden violentamente a un niño. En otras culturas vemos matrimonios de niñas con personas mayores, ¿sí? Tremendo. Y no sé si tengan lista una imagen de los símbolos que podemos identificar, óigalo padre de familia, estos símbolos sobre los pedófilos, porque ellos están reclutando a sus hijos, los están reclutando y usted ni cuenta se ha dado, ¿sí?
Me acuerdo que mis hijas jugaban esos jueguitos en línea muy inocentes. Entonces de gaticos, de animalitos, y resulta que ella se nombró, le dio nombre a un gatico y se encontró con otro niño de Argentina que también tenía otro gatico, un ejemplo así. Y entre esos otros amiguitos en línea había pedófilos y pederastas. Y acá en el chat, porque ellos se hablan, entonces empiezan a enviar los enlaces, ¿sí? Para que sus hijos se metan a esos enlaces y lleguen a las páginas de prostitución infantil, y allá los incitan a que se graben, ¿sí? Y ahí empieza lo delicado. Miren la simbología de los pedófilos. Usted lo ve muy inocente, ¿cierto? Y hasta de pronto lo has visto en una camiseta, en una gorra, en un cuaderno, y dice, ay, tan bonito, la mariposita, el corazoncito, el triangulito. Los muchachos les gusta mucho esa simbología y ni siquiera se da cuenta de lo que está llevando. Si usted ve una persona con esos anillos o con esa simbología, se está identificando como pedófilo, como aquel que le atraen los niños. Los corazones grandes es adultos y los pequeños son los niños, ¿sí? Cuando hay corazones rosados o azules, o sea, ahí diferencia el sexo, que le gustan las niñas o que le gustan los niños, ¿sí? El corazón grande que encierra un corazoncito pequeño, también es simbología de pedófilos. Esa simbología es la que usan en el internet, que le gusta a ambos sexos, niños y niñas. Ese que está como garabato es que le gustan los niños bebés, los niños menores. Tremendo. Usted dirá, ¿eso pasa? ¿Eso es real? Pues sí, eso pasa. Usted no sabe cómo se mueve la explotación infantil. Y puede que hasta en nuestra comunidad, sin darnos cuenta, aquí mismo podemos estar viviendo esta situación, o nuestros hijos pueden estar viviendo esta situación. El sábado estuvimos hablando sobre la ciberseguridad, fue un tema muy interesante para los jóvenes, y ellos pudieron aprender de cómo podían ser atacados por el sexting, el moving, o sea, muchas cosas por las que atacan a nuestros hijos, ¿sí? Que les dicen quítense una prenda y grábense, y después con esas mismas fotos los amenazan. Si le dices a tu papá, entonces yo le voy a mostrar esto. Haz esto, o sea, lo mueven a que haga otras cosas peores, y así lo van llevando a la prostitución infantil. Entonces estamos hablando sobre las desviaciones ilícitas. Bueno, ya hablamos mucho sobre la pedofilia. Hablemos, yo quería que mostrara la otra imagen del osito. ¿Sí está allí? Se ve muy inocente ese osito. Pero entonces ese también es identidad de los pedófilos, ¿sí? Tenemos que cuidar a nuestra infancia, a nuestros niños, porque ¿quién más va a velar por ellos? Sino nosotros. Si usted se da cuenta de que un niño está siendo abusado y usted se queda callado, usted está siendo cómplice de ese delito, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar a nuestros niños porque ellos son indefensos, ellos no se pueden defender, ellos no saben que lo que están haciendo está mal. Cuidémoslo, amén. Bueno, sigamos aquí. El homosexualismo, ya hablamos de esta parte, lo tenemos muy claro. Nosotros no condenamos a los homosexuales porque para Dios todo pecado es igual, ¿sí? Así como uno le predica a una persona que toma mucho, que es borracha, le predica del amor de Dios, así mismo le puede uno predicar a una persona homosexual. No hay que ver como ese pecado como el grande y el pequeñito, no. Para Dios, todos esos pecados, o sea, hay que cambiarlos, amén. Hay que cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, hablando del homosexualismo, vamos al diseño original. Dios no hizo a Adán y a Iván, ni a Eva y a Genoveva, sino que hizo a Adán y Eva. Amén. Y en ese tiempo se ha levantado también fuerte
lo que es el feminismo, el lesbianismo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver a la luz de la palabra de que esto no es natural. La zoofilia, ¿usted sabía que existía ese pecado antinatural? La zoofilia es el acceso carnal con los animales. En la costa manejan mucho esto. Hay padres de familia que exponen a sus hijos varones a que estén con un animal, ¿sí? Tremendo, con un burro, yo no sé, la mente depravada de los hombres, ¿sí? En Cali hay un zoológico donde rescatan animales y tremendo ver que allá hay una lora que fue violada por un señor. Imagínense, personas enfermas. Y eso también es una desviación sexual ilícita. La zoofilia. La necrofilia es la atracción hacia los muertos. También existe ese pecado. Bueno, entonces, hasta aquí es este tema sobre ser sexualmente puros. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en comunión con el Señor? Que no tenga estorbo esa comunión con Dios. Que usted libremente pueda orar, pueda sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? A ver, ¿sí? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, que nos ayude a ordenar nuestra manera de vivir. Amén. A veces hay personas que cierran los ojos y lo primero que se le viene es una imagen de un desnudo por estar viendo mucha televisión, muchas películas con alto contenido sexual. ¿Sí? Hay personas que ven a una mujer y lo que hacen es escanearla. Y también hay mujeres que les gusta escanear a los hombres. ¿Sí? Ya saben a qué me refiero. Entonces, cosas muy delicadas. ¿Sí? La sexualidad también antinatural entre pareja. Hay parejas que si no es viendo pornografía, no pueden estar con su compañero o compañera. ¿Sí? O no usan la manera natural de la sexualidad, ¿sí? Para darles un ejemplo, ¿sí? Porque hay chicos en casa, usted no se va a tomar un chocolate por una oreja, ¿cierto? ¿Ya ha hecho el intento de tomarse el chocolate por la oreja? ¿Sí puede o no puede? Es raro, ¿por dónde uno toma el chocolate? Así que todos los miembros de nuestro cuerpo tienen un uso natural. Yo sé que usted es entendido y comprende lo que quiero decirle. Póngase de pie, vamos a orar. Yo sé que el Espíritu Santo te va a ir mostrando qué situaciones en tu vida debes cambiar, ¿sí? Y como Dios nos dice en su palabra, si usted es débil en esta área, debe huir de la inmoralidad sexual, huir de la fornicación, ordenar su vida. Amén. Es un mandamiento de la ley de Dios, no me lo inventé yo, usted lo puede leer. En la palabra está en Éxodo capítulo 20, de ahí para adelante usted lee los mandamientos, o Deuteronomio capítulo 5, póngase a leer. Hay muchos textos bíblicos que hablan sobre la pureza sexual, así que no es invento mío. Dios nos ama y Él quiere estar con nosotros, quiere bendecirnos. Pero ¿cuál es el estorbo para la bendición de Dios? El pecado, ¿sí? Como hablaba una persona esta tarde, siempre le exigimos a Dios o le pedimos a Dios su favor. Ayúdame, bendíceme, ¿sí? Glorifícate en mi vida, dame esa bendición. Siempre le pedimos a Dios, pero nunca pensamos en los deberes. Peleamos por derechos, pero no pensamos en los deberes que tenemos también que cumplir. Y esos deberes son los mandamientos. Amén. Si quieres ser bendecido, empieza a ordenar tu vida en esta área también. Los que quieran casarse, aquí hago la cuña. Aquí no se cobran los matrimonios. ¿Sí? No piense que es un negocio de la iglesia, no. Hasta ese templo está muy bonito. Si usted quiere celebrar su matrimonio, ese templo está a su disposición para que honre a esa mujer. Amén. Porque uno se desgasta al lado de un hombre para que después ese hombre lo deseche a uno. Eso es muy triste.
Y al contrario, ¿se imagina ese hombre desgastándose todos esos años para uno y después uno desecharlo porque salió otro sardino mejor? Eso es muy triste, ¿sí? Entonces aquí pueden ustedes celebrar esas nupcias, no tienen ningún valor. Así que póngase pilas en esta parte también, vamos a orar.